Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Son 60 minutos en los que Dios habla a tu vida. Conoce a Jesús para la salvación de tu alma. Aprende a seguir y caminar en esta serie que llevamos hoy para ti. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo. ¿Qué tal, querido Radio Escucha? Muy buenas noches, Dios les bendiga. Es un placer volver a saludarles este viernes 15 de agosto de 2025. Ando en otro asunto, ¿verdad? Bien, estamos en el 2025, ya estaba dándoles la fecha de mi cumpleaños casi. Bien, querido Radio Escucha, pues es un placer poder saludarle y poder llegar hasta donde usted se encuentra en esta noche. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes ahí en su automóvil, en el trabajo, en donde quiera que tú te encuentres. Dios te bendiga y es un placer poder llegar hasta donde te encuentras. Hoy tenemos un tema interesante, al igual que todos los viernes, ¿verdad? La palabra de Dios es interesante, es intensa también, pero es muy edificativa, es la verdad que no podemos desechar, ¿verdad? Es una verdad que al escucharla obra en nuestro corazón si verdaderamente la escuchamos. Así es que hoy en Caminando con Cristo, en esta serie, aquí en nuestro programa, Nuestro Diario Vivir, tenemos un tema importantísimo, el cual queremos compartir con usted de la bendita palabra de Dios. Es Juan capítulo 7, del 37 al 53. Le voy a dar lectura rápidamente, a ver si podemos, no nos llevamos mucho tiempo, pero es indispensable y es bueno que podamos nosotros escuchar lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Porque es lo que estamos exponiendo. De manera que voy a darle lectura. Si tú estás por ahí y quieres corroborar en un momento, o si te es posible, estás escuchando en tu hogar, en un lugar donde puedas tener tu Biblia, pues te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículo 37 en adelante. Es lo que vamos a estar compartiendo hoy en este día. El tema de hoy es una grata invitación. Es una grata invitación, ¿verdad? Bien, permíteme darle lectura al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37, y dice: en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, dice el 39, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Versículo 40 dice: entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que surgió una división entre la multitud por causa de él. Versículo 44 dice: algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo trajeron? El versículo 46 dice: los guardias respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos les contestaron: ¿es que también ustedes se han dejado engañar? El 48 dice: ¿acaso ha creído en él alguien de los gobernantes de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. Estos eran los fariseos hablando. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Ellos le respondieron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Y cada uno se fue a su casa, dice el versículo 53.
Querido Radio Escucha, quiero empezar con una pregunta. ¿Ha recibido usted una invitación últimamente? ¿Ha recibido alguna invitación últimamente? No sabemos, tal vez sí le hayan invitado a una fiesta, tal vez lo hayan invitado a un lugar, tal vez le hicieron una invitación para algo. Bueno, pues entonces ha recibido alguna invitación. Pero hoy estaremos recibiendo personalmente una invitación muy grata de parte de Jesús para nosotros. Esto quedó plasmado en su palabra. Esta es la invitación que Jesús hace, y no solamente a la multitud de aquel tiempo, sino hoy en día también. Y vamos a ver lo que Cristo está diciendo y qué invitación estamos refiriéndonos, ¿verdad? Espero en Dios sea grata esta invitación también para ti. Tema de hoy, una grata invitación. Dios ha hecho una invitación a una multitud, pero a la vez es una invitación exclusiva también a los que se ven sedientos. Para muchas personas de las que estaban ahí, esta invitación fue sumamente grata para ellos, porque había necesidad en ellos mismos de lo que la invitación les ofrecía. Esto era saciar su sed. Tenían sed. Y con esto quiero iniciar la primera escena que observamos aquí en lo que acabamos de describir de la lectura. Jesús hace la invitación directa a una multitud. Dice el versículo 37, escuche bien por favor. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz. Aquí tenemos a Jesús de pie, se puso de pie y exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Recordemos que los judíos tenían una ceremonia de llevar agua desde el estanque de Siloé, y esta tenían que derramarla en un recipiente grande de oro o plata en el altar del holocausto durante cada uno de los primeros 7 días de la fiesta, esta fiesta que está siendo nombrada aquí. Y el último día de la fiesta se hacía esto 7 veces. En Levítico 25:35 dice: el primer día es santa convocación. No harán ninguna clase de trabajo servil. El día 15 del mes séptimo, cuando haya recogido el fruto de la tierra, celebrarán la fiesta del Señor por 7 días, con reposo en el primer día y reposo en el 8º día. En el 8º día no podían hacer nada, ningún servicio de ninguna índole, de manera que esto no se cumplía el 8º día, y esto lo hacía el ofrecimiento de Cristo, hacía lo que el ofrecimiento de Cristo del agua de vida eterna lo hacía mucho más importante. Los judíos habían pasado por esta observación religiosa y a pesar de todo sus corazones no quedaban satisfechos, porque no habían comprendido el profundo sentido de la fiesta. La ceremonia de esta fiesta incluía derramar agua para celebrar la provisión de Dios de dar agua en el desierto. Estaban recordando ellos cuando Dios proveyó agua para el pueblo de Israel allá en Éxodo 17, del 1 al 7. Pero justo antes de que se fuesen hacia sus hogares en el último y gran día de la fiesta, nuestro Señor Jesucristo se puso en pie y alzó su voz hacia ellos y les hace la más grande y divina invitación que alguien puede recibir. Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Tal vez nosotros no entendamos mucho en este concepto, ¿verdad? Nosotros que somos mexicanos, aquí en Lázaro Cárdenas, por ejemplo, o en otro lugar, o en México, en Acapulco, en otros lugares donde están escuchando en Estados Unidos, tal vez nosotros no somos judíos, ¿verdad? No tenemos esas tradiciones, pero les aseguro que todos esos judíos que estaban escuchando en aquel tiempo de Jesús, les aseguro que todos sabían perfectamente de qué estaba hablando el Señor. Nuestro Señor Jesucristo habló palabras de sabiduría profetizadas en el Antiguo Testamento. Más los religiosos, los fariseos, sabían lo que decía Isaías 55:1. Dice: todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Esto es lo que dice Isaías 55, versículo 1. Y en Proverbios 1:20, la sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz. Y dice el 23:
Vuélvanse a mi represión y derramaré mi espíritu sobre ustedes. Les haré conocer mis palabras. Su invitación era dirigida a todas las personas. Su evangelio era de carácter universal. No había nadie que no pudiese ser salvado de su condición caída, espiritualmente hablando, si sencillamente acudía a Cristo y creía en Él. Pero observemos la condición implícita de esta invitación. Veamos de qué se trata. Si alguien tiene sed, venga a mí. Sed aquí se refiere a la necesidad espiritual. Ojo, sed se refiere aquí a la necesidad espiritual. Y es por eso que decimos que Dios tiene misericordia para todos, ¿verdad? Todos los sedientos, dice Isaías, vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan, compren y coman. No necesario, habla la palabra compren, pero no necesariamente se puede comprar esta salvación, ¿verdad? La pregunta aquí es, ¿cómo puede la persona saber que tiene una necesidad espiritual? ¿Cómo puede una persona saber que tiene una necesidad espiritual? En otras palabras, la persona nunca querrá ser salvada si no encuentran de qué tiene que ser salva o de qué tienen que salvarla. Y esto era lo que pasaba a esta gran multitud. Si la persona no sabe que es pecadora, nunca va a decir, sí, yo reconozco que soy pecador. A menos que uno sepa y reconozca sinceramente que es pecador, es la única manera que puede llegar a ser salvada. Porque reconocerá su pecado y condición y sabrá que va directo a una condenación eterna, lo cual la palabra dice. De manera que el Salvador invitó al alma sedienta. Pero ¿quiénes tenían sed? ¿Cuántos de ellos se veían sedientos? Y no estaba hablando del agua física, ¿verdad? Sino del espíritu. Entonces, el Salvador invitó al alma sedienta para que acudiese a Él, no a la iglesia, ni al predicador, ni a las aguas del bautismo, ni a la mesa del Señor, dice un comentarista bíblico. Jesús dijo, vengan a mí y beban. Ninguna otra cosa valdrá más, venga a mí y beba. Beber significa aquí apropiarse uno mismo de Cristo. Beber de Él significa confiar en Él como Señor y Salvador de nuestra vida. Significa tomarlo en nuestras vidas como tomaríamos en nuestros cuerpos un vaso de agua. Vengan y beban, yo estoy dispuesto a suplir su necesidad. El único requisito es creer en mí. Notemos que aquí no dice, vengan y arrepiéntanse de sus pecados y crean en mí, pero está también implícito, ¿verdad? Nadie puede creer de manera genuina en Jesús si no se ha visto pecador. Y por consecuencia pide perdón a Jesús por sus pecados. Y entonces puede decir, sí, Señor, yo creo en ti. Se me viene a la mente un niño, ¿no? Cuando un niño dice, hay un niño que le llama la atención su papá por algo que hizo, pero el niño nunca reconoce su pecado, su travesura, su mal comportamiento o lo que hizo, ¿verdad? Y él no le importa ni entiende, aunque le llamen la atención. Nunca va a entender por qué. Pero cuando el niño entiende y dice, sí, papá, perdóname, lo tomaré en cuenta o ya no lo volveré a hacer, porque ya entendió que cometió ese pecado o que sí hay un problema o hubo un problema en su acción. De manera que nosotros, si no tenemos sed, si no nos vemos sedientos, si no comprendemos que somos pecadores y que necesitamos de Cristo, no nos humillamos a Él, nunca vamos a poder entender. Entonces, una persona por consecuencia pide perdón a Jesús por sus pecados y entonces puede decir, sí, Señor, yo creo en ti y creo que tú me puedes salvar de este estado en que me encuentro. Ya no quiero vivir así. Gracias, Señor, por la invitación. Sí quiero beber de ti. Sí quiero seguirte porque tú has venido a perdonar mis pecados y a limpiarme de mi maldad. Esto es sumamente importante que todo el mundo sepa, que Él ha venido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se refiere a toda la gente que de cualquier rincón del mundo, si se arrepiente y sabe que tiene necesidad, que tiene sed de justicia, entonces Cristo hace la invitación y el que viene a Él, Cristo no lo rechaza cuando el corazón es contrito y humillado. Cristo no rechaza.
Él vino para salvar lo que se había perdido. La pregunta es, ¿qué se ha perdido? Esa es la pregunta. Y la respuesta es todo y todos nosotros. Esa es la respuesta. Todo y todos nosotros, el mundo entero está perdido. Todos irán a una condenación eterna, a menos que vengan a Jesús y crean en Él y beban y coman de su divina palabra. Esto es lo que dice su Escritura. Todos estábamos condenados y íbamos directo a esa condenación eterna. Pero vamos a seguir adelante con esta narración después de una pequeña pausa. No le cambie, por favor, que ya regresamos, ya volvemos con usted. Bien, pues ya estamos de regreso con usted. Es un verdadero placer poder llegar hasta donde tú te encuentras esta noche. Les mando un cordial abrazo a todos mis hermanos y hermanas en México, en California, en Acapulco, a todos mis familiares. Un saludo para mi hermano Fernando también, Fernando Nogueda, allá en Jalapa, Veracruz. Un saludo, mi hermano. A mi hermano Rafa, allá en La Piedad también. También mandamos un saludo cordial a las iglesias bíblicas de Michoacán, del estado de Michoacán, a todos mis hermanos y compañeros de Incubador City to City, que nos estaremos reuniendo el próximo 5 de septiembre allá en la colonia Mixcoac, en la Ciudad de México. También un saludo para toda la gente bonita de aquí de Lázaro Cárdenas, como no, también localmente aquí los que nos escuchan en la radio, a Hortensio por allá que siempre está al pendiente ahí en su trabajo. Un saludo y un abrazo, mi hermano Hortensio, Dios te bendiga grandemente. Y si usted quiere mandar saludos, o ocupa que oremos por usted, o simplemente quiere platicar sobre algún tema en especial, usted puede llamar aquí directamente a la cabina de radio, o para la cabina de radio. Vamos a dar el número de la cabina a continuación. El número de la cabina es 753-53-71701. 71701, ¿verdad? O si usted quiere mandar un mensaje por WhatsApp, un mensaje escrito, un mensaje audible, bueno, pues también puede hacerlo si gusta al número 753-100-7754. 100-7754 para WhatsApp, y estaremos aquí pues para servirle, atentos, ¿verdad? Agradecemos y le invitamos también a escucharnos y vernos en las plataformas de Facebook, YouTube o en las diferentes aplicaciones audibles de podcast, ¿verdad? Como Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Spreaker o Amazon Music también. Estamos por ahí. Pues también si quiere navegar usted también en la plataforma de Radio Vida, también puede usted ingresar al www.radiovida1051.com. Vuelvo a repetir, www.radiovida1051.com, y ahí usted puede encontrar muchos beneficios para cómo poder manejar ahí el app, ¿verdad? Y bien, pues continuamos con nuestro tema de hoy también. Después de estos saludos, Dios les bendiga a todos y cada uno de mis hermanos, los pastores de Lázaro Cárdenas, las iglesias de Lázaro Cárdenas. Un saludo cordial a todos mis hermanos en Cristo que escuchan también la radio en esta noche. Dios les bendiga. Un abrazo, hermanos, a todos. Dios les bendiga. Y pues el tema de hoy que estamos exponiendo es una grata invitación. Decíamos hace un momento, antes de la pausa, que todo y todos nosotros, el mundo entero, está perdido, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Todos irán a una condenación eterna, a menos que vengan a Jesús y crean en Él, y beban y coman de su divina palabra. Todos estamos condenados, seguiremos directo a esa condenación eterna. De manera que vemos a Jesús haciendo la invitación a una gran multitud en aquel tiempo, directamente y a la vez exclusiva. Es una invitación directa, pero a la vez es una invitación exclusiva para aquellos que se ven sedientos. ¿Por qué exclusiva? Porque es únicamente para todo aquel que tenga necesidad, que se sienta con esa necesidad, con sed. El que tenga sed, ¿a qué se refiere Jesús con esta expresión? Al que tenga sed. Esta expresión es muy usada en la Biblia, por ejemplo,
En el Salmo 63:1 dice, el alma sedienta se satisface en Dios. El alma sedienta se satisface en Dios. En el Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá, David exclama, oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. De manera que aquí podemos observar la manera de cómo se manifiesta esta expresión de sed. Está siempre relacionada con alguna necesidad espiritual que viene de nuestra alma. David dice, mi alma tiene sed de ti. Hay una necesidad espiritual. Jesús está ofreciendo llenar esa necesidad. ¿Para quiénes es la invitación? Para los sedientos. Isaías 55:1 nos dice, Dios tiene misericordia para todos los que tienen necesidad de Él. Si tú no te ves necesitado, esta invitación no será tan grata para ti, porque no la tomarás en cuenta. No te importará lo que te está invitando Cristo, porque tú no te ves necesitado. Pero para los que tienen hambre y sed de justicia, esto es un manantial de vida. 55:1 dice, todos los sedientos vengan a las aguas. Y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. La salvación no se puede comprar, ni con dinero, ni con alguna obra o con alguna acción. No puedes hacer nada para obtener la salvación. La salvación es gratuita. Solamente tienes que reconocer tu condición espiritual actual. Y de esta manera estarás reconociendo que santo solo es Dios. Y que Él es la fuente de vida y que necesitamos de Él para saciar nuestra sed. Apocalipsis 21:6 dice, también me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. De manera que si tú te ves sediento, querido amigo, querido radioescucha, pues es el momento de clamar a Él y creer que Él te dará esa agua de vida. De manera, hermanos, Jesús es la fuente de vida. Él es el principio y el fin. En Él comenzó todo y en Él acabará todo cuando Él lo desee. Y ya no habrá más oportunidad de arrepentimiento. Te aseguro que con Él nunca perderás, porque todo lo que Él ofrece es bueno. Hasta lo que vemos mal en nuestra vida, si está dentro de su voluntad, es bueno para nosotros. Aunque no sea de nuestro agrado, pero esto lo veremos al final también. De manera que observamos que los que han sido convidados a esta grata invitación son los sedientos. Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Para poder experimentar una sensación de llenura de Dios, debemos primero tener hambre y sed de justicia. En otras palabras, debemos aborrecer el pecado como Él lo aborrece y buscar el alimento espiritual que llena nuestra alma. Y entonces seremos saciados. Por eso Jesús dijo, si alguien tiene sed, venga a mí, porque Él suplirá esa sed. Veamos los siguientes versículos, 38 y 39. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero Él decía esto del Espíritu que los que habían creído en Él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Esta porción la veremos un poquito más adelante, y más bien pasemos a nuestra segunda escena a relatar la reacción de los que escucharon la invitación, la reacción de los presentes. Versículo 40. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén,
la aldea de donde era David. Así que surgió una división entre la multitud por causa de él, y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Observe esto, apreciable radioescucha. Entre esta multitud se encontraban los gobernantes de los fariseos. Los fariseos mismos también están los guardias que vinieron especialmente a arrestar a Jesús. Se menciona también al maestro Nicodemo, el mismo que había venido a Jesús de noche anteriormente en el capítulo 3. Pero a lo que quiero llegar es que en todos estos lo que podemos apreciar son opciones encontradas acerca de Jesús. Todos tenían diferente opinión sobre quién era Jesús. Muchos de los que escuchaban quedaron ahora convencidos de que el Señor Jesús era el profeta al que se había referido Moisés, allá en Deuteronomio 18, 15 al 18. Un profeta de en medio de ti, dice Deuteronomio, tus hermanos como yo te levantará el Señor tu Dios, a él oirán. Un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Por eso se dice que Jesús es como un segundo Moisés, alguien que viene a liberar a la gente, así como Moisés libertó al pueblo de Israel. De manera que muchos judíos, conociendo el contexto bíblico del Antiguo Testamento, inmediatamente se familiarizaron con estas palabras de Moisés en Deuteronomio 18. Otros estaban incluso dispuestos a reconocer que Jesús era el Cristo, el Mesías, pero algunos pensaban que esto era imposible. Creían que Jesús procedía de Nazaret, en Galilea. Y no había ninguna profecía en el Antiguo Testamento de que el Cristo había de venir de Galilea. Por eso tenían esta confusión. Versículo 41, 42, otros decían, este es el Cristo, pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Estos judíos tenían razón al creer que el Cristo habría de venir de la aldea de Belén, ciertamente, y que descendería de David. Lo único que tenían que hacer era investigar bien dónde nació Jesús e inmediatamente habrían descubierto que Jesús había nacido en Belén. Jesús no nació en Nazaret, Jesús nació en Belén, y que era un descendiente directo de David a través de María, directamente. O sea que encajaba con lo que la Escritura decía. La mayoría de la gente vio crecer a Jesús en Nazaret. Muchos conocían a María y a José, pero nunca investigaron que Jesús había nacido en Belén, y esto se convirtió en un caos en ese lugar. Veamos el versículo 43 y 44. Así que surgió una división entre la multitud por causa de él, y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. A causa de aquellas opiniones divergentes y a causa de su general ignorancia, pues, que estaban diciendo, había una disensión entre la gente a causa de Cristo. Y así sigue sucediendo hasta ahorita. Actualmente la gente sigue dividida acerca de la cuestión de Jesucristo. Algunos dicen que fue sencillamente un hombre como todos nosotros. Otros están dispuestos a admitir que fue el más grande hombre que jamás existió. Pero los que creen la palabra de Dios saben que Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, ¿verdad? En el versículo 44 dice que siguieron intentando arrestar al Señor Jesús, pero nadie tuvo éxito. Porque cuando una persona esté andando en la voluntad de Dios, no hay poder en la tierra que pueda detenerle. Somos inmortales hasta que hemos hecho nuestra tarea. No había llegado la hora del Señor y por ello nadie pudo hacerle daño alguno. No había llegado su tiempo, dice la Escritura. Pero si seguimos viendo los siguientes versículos, podemos observar otra escena y podemos ver que los guardias que mandaron los fariseos estaban confundidos. O sea que los fariseos mandaron alguaciles, sus guardias, sus propios guardias, a ver este evento donde Jesús estaba, pero iban directamente a prenderlo. Pero los guardias no pudieron aprenderlo. Dice el 45, entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos
Y estos les dijeron: ¿por qué no lo trajeron? Y dijeron ellos: como podemos ver, los fariseos aquí y los principales sacerdotes habían enviado alguaciles, y los alguaciles volvieron, pero sin el Señor Jesús. Los principales sacerdotes y los fariseos se enfurecieron y preguntaron a los alguaciles por qué no lo habían traído. Los guardias respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Aquí tenemos un ejemplo en el que los hombres pecadores se vieron obligados a hablar bien del Salvador. Incluso si no le aceptan personalmente, sus memorables palabras fueron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es indudable que aquellos alguaciles habían escuchado a muchos hombres en su época. Claro que sí, pero nunca habían oído a nadie hablar con tal autoridad, gracia y sabiduría. Bendecidos y muy afortunados estos hombres. De hecho, parece ser que fueron los únicos que creyeron en él. Entonces, dice el 47 y 48, entonces los fariseos les contestaron: ¿es que también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguien de los gobernantes o de los fariseos? Un comentario bíblico dice sobre estos versículos que en un esfuerzo por imitar a los oficiales, los fariseos los acusaron de haber sido engañados por Jesús. ¿Qué argumento más terrible era este? Es para gran vergüenza de ellos que los conductores de la nación judía no reconocieron al Mesías cuando vino. No solo estaban mal dispuestos estos fariseos a creer ellos mismos en el Señor Jesús, sino que es evidente que no querían que otros creyesen en Él tampoco. Así que en la actualidad también, muchos que no quieren ser salvos, ellos mismos hacen todo lo que está en su mano para impedir que sus parientes y amigos sean también salvos y rescatados de esa condenación. Hasta aquí el comentario bíblico. Bueno, nosotros sabemos porque la salvación es un don de Dios, y no todos creerán, sino solo los que escuchen su palabra. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las que no me siguen, las que no me escuchan, es porque son ovejas de otro redil. Y yo espero que hoy, allí detrás de su radio, todos estén escuchando su palabra, porque es la que saciará nuestra sed espiritual. No hay de otra manera. Y no nos comportemos legalistas como lo estaban haciendo estos fariseos, ¿verdad? Veamos el versículo 49, dice: pero esta multitud que no conoce de la ley maldita es. Los fariseos estaban maldiciendo. Jesús estaba dando bendición y oportunidad para que vinieran y serían saciados de aquella sed espiritual. Y según la autoridad gubernamental eclesiástica, los más altos rangos, los fariseos que tenían todo el canon, la ley judía supuestamente, estaban maldiciendo a la multitud. Aquí los fariseos se refirieron a toda la raza de judíos que estaban ahí como ignorantes y malditos. Su argumento era que si ellos verdaderamente supieran algo de las Escrituras, estarían de acuerdo que Jesús no era el Mesías. Los fariseos no podían estar más equivocados, estaban cegados totalmente, al punto que tuvo que intervenir Nicodemo. Sí se acuerdan ustedes de Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo, allá en el capítulo 3, donde se hizo presente a Jesús de noche. Veamos lo que dice el versículo 50. Un saludo por ahí a nuestra hermana Dolores Domínguez, nuestra hermana Lola, Dios le bendiga. Saludos por allá a todos. Veamos lo que dice el versículo 50, seguimos adelante. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Esto es lo que estaba en la ley y él estaba defendiendo lo que la ley decía. Y ellos le respondieron:
¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Seguían con eso, de Galilea. En estos versículos podemos apreciar el gran debate que se presentaba, al punto que tuvo que intervenir otro de los principales judíos, el maestro Nicodemo. Él era el que había ido a Jesús de noche y que había aprendido que se tenía que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. No solamente se trataba de conocimiento o de religiosidad, sino de una verdadera relación con Cristo, una comunión con Cristo, para ser una nueva criatura. Algunos comentaristas bíblicos dicen que al parecer Nicodemo había confiado en el Señor Jesús y había sido salvo. Por estas palabras, aquí se manifestó públicamente entre los gobernantes de los judíos para hablar en favor de su Señor. Y por eso se cree que él fue salvo. El argumento de Nicodemo era que los judíos no le habían dado una verdadera oportunidad a Jesús. La ley judía no juzgaba a un hombre si primero no le escuchaban. En cambio, los gobernantes judíos le estaban condenando sin haberle oído. ¿Por qué hacían esto? ¿Acaso tenían miedo de los hechos? La respuesta es que sí, evidentemente tenían miedo de lo que Jesús podía argumentar. Ellos le respondieron, es que tú también eres de Galilea, investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. ¿Qué estaba pasando con los gobernantes? Tenían miedo. Ahora, los gobernantes se revuelven contra uno de los suyos mismos, es decir, contra Nicodemo. Le pregunta tratando de ridiculizarlo, si él era también un galileo seguidor de Jesús. ¿Acaso es que no sabía él que el Antiguo Testamento no mostraba ningún profeta surgido de Galilea? Claro que no. Aquí naturalmente los gobernantes solo hicieron una exhibición de su propia ignorancia. Es que nunca habían leído del profeta Jonás. El profeta Jonás procedía de Galilea. Se atrevieron a decir, investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Pero Jonás sí era de Galilea. Estos hombres ya estaban muy mal. Y cada uno se fue a su casa, dice el versículo 53. La fiesta de los tabernáculos había concluido. Cada uno se volvió a su casa. Algunos habían encontrado al Salvador personalmente y habían confiado en él. Pero la mayoría le había rechazado. Y los líderes del pueblo judío estaban más decididos que nunca a librarse de él. Le consideraban una amenaza a su religión y forma de vida, y todo esto por su religiosidad y legalismo. Se parece mucho, ¿verdad?, a lo de hoy. Hasta este momento hemos visto dos escenas importantes. Vimos que Jesús hace una invitación directa a una multitud, y ya vimos también la reacción de los que escucharon la invitación. Y como tercer y último relato de lo acontecido, veremos el resultado de la invitación. El resultado de la invitación. ¿Qué resultado tuvo esta grata invitación? Regresamos a los versículos 38 y 39. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Alguien dijo, del versículo 38, alguien dijo que, permítame un momentito, alguien dijo del versículo 38 que el porqué de esta situación, ¿verdad? Pero vamos a ver inmediatamente. El argumento de la ley judía era que ellos se escandalizaban, ¿verdad?, con la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos ya había concluido, ¿verdad? Pero demuestra que acudir a Cristo y beber es lo mismo que creer en Él. Todos los que creen en Él tendrán todas sus necesidades cubiertas y recibirán ríos de bendiciones espirituales. Esto es lo que dice un comentarista.
¿verdad? La expresión de su interior correrán ríos de agua viva significa que mandarán corrientes del interior de esta persona o vida para ayudar a otros. Un comentarista llamado John Stott señala que bebemos en pequeños sorbos o tragos, pero este queda multiplicado a una poderosa confluencia de corrientes que fluyen. ¿Qué significado? Nadie puede ser habitado por el Espíritu de Dios y guardarse para sí este Espíritu. Ahí es donde está el Espíritu. Donde está el Espíritu, escuche bien, querido radioescucha, donde está el Espíritu, fluye. Si no hay fluencia, Él no está ahí. Hasta aquí el comentario de John Stott. Esto es algo importante. Nosotros que decimos ser cristianos, debemos de examinarnos, ¿verdad? ¿Existe esto en nosotros? ¿Fluye el Espíritu? El resultado de aceptar la invitación de Jesús es porque, primeramente, la persona se ha visto sedienta, pobre en espíritu, como dicen las bienaventuranzas, y esto te lleva al arrepentimiento y a creer genuinamente en Él. Y por consecuencia dice la Escritura que de su interior correrán ríos de agua viva. Como bien lo dice el versículo 39, ¿verdad? De manera que, como podemos ver en este tiempo, los discípulos aún entendían las cosas intelectualmente, no espiritualmente, porque el Espíritu de Dios aún no había descendido a la persona que creía, porque Cristo no había sido. Recuerden cuando dijo, es necesario que yo me vaya, porque entonces así mandaré el Consolador, el Espíritu Santo, para que habite en ustedes. Quiere decir que Jesús tenía que morir, resucitar, para entonces poder vencer y quitar el pecado del mundo, como lo venía diciendo Juan el Bautista. De esta manera Jesús ascendió al cielo, para después el Espíritu Santo descendiera a la persona que crea en Él verdaderamente. Y de este modo el mismo Espíritu de Dios limpiaría a la persona y su vida seguiría siendo limpiada como agua que purifica su interior. Esto es lo que quiere decir con agua. Quiere decir que nuestro interior será limpiado constantemente, porque el agua que limpia nuestra alma está fluyendo en nosotros. Todo correrá y no habrá tiempo de que en nuestra alma, mente y corazón se acumule ningún tipo de suciedad, porque el agua fluye y limpia como si fueran ríos de agua viva. Es cuando no aceptamos contaminarnos con nada, cuando Cristo está presente verdaderamente en la vida del creyente. Huimos de la corrupción, corremos del pecado y la injusticia, buscamos la voluntad de Dios en nuestras vidas con una actitud sana en nuestros corazones. El resultado de creer en Jesús es que de su interior correrán ríos de agua viva. Todo fluirá y no permitirá que tengas algo estancado en tu alma, mente y corazón. Ahora pregunto, ¿cómo es un río? ¿Cómo es un río? Un río trae una buena corriente fluyendo, ¿cierto? Y un río que fluye, ¿qué hace? Arrastra con toda la suciedad que quiera estancarse en el río. Y esa suciedad se va porque la corriente se lo lleva y no hay lugar para un estancamiento. Esto es lo que hace un río corriendo en la naturaleza geográfica. Esto es el resultado en la vida de todo creyente verdadero también. Es decir, nosotros no sabemos en qué persona está el Espíritu de Dios, ciertamente, y qué persona puede estar engañada a sí misma, pensando que ha creído en Cristo y no ha entregado su vida genuinamente. Ese es Dios y usted. Porque tiene que haber un cambio, un arrepentimiento sincero en su corazón. Y en otras palabras, esta persona en su corazón arraiga todo coraje, toda ira, todo resentimiento, toda culpa, todo odio, todo recelo, todo pesar, menospreciándose siempre y dejándose menospreciar a sí mismo sin ninguna firmeza en Dios y en su vida. Y podemos seguir con tantas cosas que podemos tener estancadas en nuestro propio corazón. Pero esto es una muestra de que esta persona no está fluyendo esa corriente en esta persona.
del Espíritu Santo que limpia toda maldad primeramente, luego quita todo resentimiento para tomar nuevas decisiones, sanar y huir de la corrupción, de la culpa de la cual participa o la cual participaba. Vamos a hacer otra pequeña pausa y enseguida vamos a regresar con usted para concluir con este interesante tema. Dios le bendiga. Bien, ya estamos de regreso con usted, querido Radio Escucha, también en la plataforma de Facebook, estamos por allá en YouTube. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Saludos y bendiciones. Estamos viendo qué es el resultado de creer en Cristo, ¿verdad? El resultado de creer en Jesús es que de su interior correrán ríos de agua viva. Todo fluirá y no permitirá que tengas algo estancado en tu alma, mente y corazón, ¿verdad? Veíamos que un río trae una buena corriente fluyendo en él. Y un río que fluye, ¿qué hace? Arrastra con toda la suciedad que quiera estancarse en el río, y esa suciedad se va. La suciedad se va, ¿verdad? Por la corriente se lo lleva y no hay lugar para un estancamiento. Esto es el resultado en la vida de todo creyente verdadero, es decir, nosotros no sabemos en qué persona está el Espíritu de Dios, como ya bien lo habíamos dicho, y qué persona puede estar engañada a sí misma pensando que ha creído en Cristo y no ha entregado su vida genuinamente a Él, porque no ha habido ningún arrepentimiento sincero en su corazón. En otras palabras, esta persona en su corazón arraiga todo coraje, toda ira, todo resentimiento, toda culpa, todo odio, todo recelo, todo pesar, menospreciándose siempre y dejándose menospreciar a sí mismo, sin ninguna firmeza en Dios en su vida. Y podemos seguir, como decía hace un momento, con tantas cosas que podemos tener estancadas en nuestro propio corazón. Pero esto es una muestra de que en esta persona algo está pasando y no está fluyendo esa corriente del Espíritu Santo que limpia toda maldad, primeramente, y luego quita todo resentimiento para tomar nuevas decisiones, sanar y huir de la corrupción de la cual participa. Hagamos un contraste. Tenemos un río que fluye un agua cristalina y nada puede estancarse. Ahora, pensemos qué es lo contrario a un río. Podemos definirlo como un lugar donde hay agua pero no fluye, ¿verdad? Un pequeño lago, un charco, estancado, tal vez verdoso, lodoso, sarroso, porque no fluye, está estancado. ¿Qué es lo que hay verdaderamente en nuestro ser? Analicemos a la luz de las Escrituras. No se trata de conocimiento, se trata de ser limpiado cada día, confesando nuestros pecados, aquellos que ya somos salvos, y de esta manera dice la palabra en 1 de Juan 1:9, que seremos limpiados de toda maldad. Ahí tenemos el río que limpia, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la obra de Dios hecha en el creyente. Pero ahora permítame dirigirme a ti que no has entregado tu vida genuinamente a Cristo, que solo vas a la iglesia tal vez por otros motivos, porque no reconoces a Dios como tu Señor y Salvador, ni le das honra tal vez en tu caminar, ni en tus actitudes. Bueno, hoy es el día de contestar, de responder a esta grata invitación que Cristo hace. Cristo está ofreciéndote que confíes en Él, que creas en Él, que te arrepientas y que vengas genuinamente, que deposites toda tu fe en Él y que sepas que Él puede limpiarte de toda maldad. Y aquí surge la pregunta, ¿qué harás con la oferta que Dios te hace en este día? ¿Acaso la rechazarás? ¿Rechazarás su invitación o creerás en Jesús verdaderamente? ¿Seguirás dejando que tu corazón esté estancado sin fluir? ¿Nada de vida limpia para tu alma? ¿O dejarás que de tu interior corran ríos de agua viva que transformen tu mente y limpien tu alma y tu corazón? Quita toda confusión de tu corazón y atiende esta grata invitación que Jesús te hace directamente. No pienses como estos fariseos, no te confundas más.
Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Y si tú te ves perdido, esta invitación es para ti. Porque si tú te ves muy bien, pero muy bien o muy sano y perfecto, nunca reconocerás que te hace falta Cristo en tu corazón. Aunque ya seas creyente, esto debe fluir toda tu vida en tu interior y mi interior. Es el resultado de creer en Jesús. Solo Jesús puede saciar tu sed. Debes saber que no hay nadie que pueda hacerte esta grata invitación más que Cristo, aquel Cordero que quita el pecado del mundo y como resultado salvar tu alma. Ha sido un verdadero placer, querido radioescucha, tenerte con nosotros en este día. Se despide de ustedes su amigo y servidor Marcos Baltasar Díaz. Que la paz de Cristo reine siempre en cada corazón. Dios te bendiga, ha sido un placer. Recuerda, de tu interior correrán ríos de agua viva si confías en Cristo. Dios te bendiga. Al que mi alma anhela tanto por llegar. Hemos concluido con otro programa más de nuestro diario vivir en la serie Caminando con Cristo. Te invitamos a que nos escuches en nuestra próxima emisión, viernes 8 de la noche por Radio Vida 105.1 FM, y que la paz de Cristo esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga.